Carl Schmitt fue un jurista y teórico político alemán influyente del siglo XX, conocido por su visión realista de la política. Una de sus teorías más importantes es la definición de lo político mediante la dicotomía del amigo y el enemigo. Esta es definitoria de la naturaleza humana. Por un lado, el enemigo en términos políticos es un colectivo de personas que está luchando de forma real contra otro colectivo, siempre en sentido público. Son los otros que se encuentran en pie de igualdad ya que no se les descalifica ni denigra. Amenaza al nosotros. Es hostil en el elemento existencial, ya que se plantea que la eliminación física y la guerra son posibilidades concretas que se pueden dar en la realidad. Esto es lo que le da sentido a la distinción de amigo y enemigo. La relación enemigo-amigo es entre dos colectivos. Ningún otro puede dar protección o determinar quién es el enemigo del otro. En esta teoría no hay lugar a la neutralidad, ni de ver la situación desde un lugar descomprometido. No se trata de eliminar al enemigo, sino que de controlar su fuerza, de defender un nosotros respecto a un otros. Para Schmitt, hay una política cuando 1. Se identifican los amigos y enemigos. Hay un otros, que es extraño, pero se encuentra en pie de igualdad. 2. La importancia del enemigo. Si este otros no existiese, no se puede conformar un nosotros, ya que no hay con quien rivalizar. 3. Intensidad. Este otros amenaza la existencia del nosotros. Debe haber un peligro real. El enemigo es declarado por quien tiene la capacidad de proteger. En la teoría de Schmitt, la unidad política es la unidad decisiva, y si ésta existe es quien decide en el caso decisivo. Que el Estado sea una unidad política e incluso decisiva depende de su carácter político, por lo que si lo es, le compete la determinación del enemigo y combatirlo. El concepto de Estado presupone el de lo político. El Estado es el estatus político de un pueblo organizado sobre un territorio determinado. Pero en sí, para el autor, lo que en sí define a un Estado es la posibilidad de definir un enemigo. Lo político no consiste en la lucha armada en sí misma, sino en el comportamiento determinado por esa posibilidad real, que hace distinguir entre amigos y enemigos. Es todo lo que hizo posible llegar a la guerra, que es la lucha armada entre unidades políticas organizadas, y el fin de la política. Las guerras se efectivizan solo cuando el enfrentamiento es político. Estas pueden extraer su fuerza de diferentes sectores de la vida humana, contraposiciones religiosas, económicas, morales, entre otras. Pero el enfrentamiento es verdaderamente político si es lo suficientemente fuerte como para reagrupar a los hombres entre amigos y enemigos. El grado de intensidad imprime el carácter político. Esta teoría la podemos ver reflejada en el conflicto actual entre Ucrania y Rusia, el cual sigue activo hoy en día. La disputa comenzó el 24 de febrero del 2022 cuando Rusia invadió a gran escala el territorio ucraniano. Sus raíces de la rivalidad se remontan a la anexión rusa de Crimea, en 2014 tras la destitución del presidente prorruso Viktor Yanukovych, así como el conflicto en el este de Ucrania con separatistas respaldados por Rusia. A esto se sumó la expansión de la OTAN hacia el este y la aproximación de Ucrania a Occidente, los cuales fueron factores que Rusia consideró como una amenaza a su seguridad. El pasado soviético de Ucrania y la importancia estratégica del Mar Negro también fueron determinantes de la misma. Todo esto generó un enfrentamiento de gran magnitud, que ha generado una grave crisis humanitaria, con millones de desplazados, además de víctimas fatales. A su vez, ha involucrado a múltiples actores en el escenario internacional, los cuales han tomado posiciones y alianzas en torno al conflicto. Cuando pensamos en la guerra entre Rusia y Ucrania, solemos analizarla desde los intereses geopolíticos, la economía o el derecho internacional, pero hay una mirada distinta, más radical, que nos ofrece Carl Schmitt. Sostenía que lo político se define por la distinción entre amigos y enemigos. Entonces, ¿qué pasa si miramos la guerra de Ucrania desde ese lente? ¿Nos ayuda a entender mejor cómo se configura el conflicto?
qué actores están implicados y qué significa realmente hablar de enemigo, en un mundo donde todo parece interconectado. Si lo llevamos al conflicto anteriormente mencionado, la lógica schmittiana aparece con claridad. Para Ucrania, la guerra representa una cuestión de supervivencia como Estado soberano. Perder la guerra significaría su subordinación o incluso desaparición como entidad independiente, lo cual encara esa intensidad existencial de la que Schmitt habla. Zelensky, al ser invadido, actúa para poder sobrevivir porque cree que su vida corre peligro. Para Rusia, la situación se interpreta en términos de amenaza estratégica. Percibe la expansión de la OTAN y la influencia occidental en Ucrania como un cerco que pone en riesgo su seguridad y su condición de potencia. Por eso, para Moscú, la confrontación también adquiere un carácter existencial, aunque en clave geopolítica más que de mera subsistencia estatal. Según la teoría de Schmitt, Putin se coloca como el soberano. Declara la invasión a Ucrania como una medida existencial en defensa de la seguridad rusa. Asimismo, la teoría Schmitt no se ha demostrado tan clara respecto a la intervención de terceros en este conflicto, ya que a pesar de que su teoría afirma que no ocurre, ya que la política es entre dos colectivos sin intervenciones en la práctica, podemos apreciar que tanto Rusia y Ucrania cuentan con respaldo de estados y organismos que, en mayor o menor medida, intervienen en sus asuntos. La guerra en Ucrania muestra que el pensamiento clásico de Schmitt no desapareció con la globalización, solo se reconfiguró en términos de bloques. El enemigo ya no es un estado aislado, sino un ecosistema de alianzas que define identidades y legitima la acción política. La guerra no se entiende solo como una disputa territorial o de recursos, sino que también como la cristalización de una relación política previa, en la que ambos actores se identificaron mutuamente como enemigos. Siguiendo a Schmitt, lo político entre Rusia y Ucrania ya estaba presente antes de la invasión de 2022, por ejemplo, en los conflictos por Crimea y el Donbass, y se radicalizó cuando la enemistad se volvió ineludible y total. Es decir, la guerra no es un accidente extraño en la política, sino su horizonte último, lo que define hasta dónde llega la enemistad, el fin de la política. Es así como podemos encontrar un límite en el pensamiento de Schmitt. Su realismo brutal ilumina la lógica de confrontación, pero no alcanza para explicar cómo funcionan hoy las relaciones internacionales atravesadas por interdependencia económica, derecho internacional, opinión pública global y organismos multilaterales. Para concluir, citamos una frase del mismo autor. Un globo terrestre definitivamente pacificado sería un mundo sin la distinción de amigo y enemigo, y como consecuencia, un mundo sin política. Entonces, la paradoja es que aspiramos a la paz, pero al alcanzarla plenamente, tal vez perderíamos aquello que estructura nuestras sociedades: la confrontación, la diferencia, el debate. Quizás el verdadero desafío no sea eliminar al enemigo, sino aprender a convivir con él sin que la violencia sea la única salida.